La isla de Karg en Irán puede considerarse el as bajo la manga más importante del país en las negociaciones. Se encuentra a solo 25 kilómetros de la costa de Irán, y es conocida no solo por sus antiguos monasterios y templos, sino también por sus impresionantes descubrimientos arqueológicos, y, sobre todo, por su refinería de petróleo que maneja casi el 90% de las exportaciones totales de petróleo de Irán. Para Irán, para sus aliados y especialmente para sus enemigos, el verdadero valor de la isla está claro. Cuando controlas la isla Karg, puedes estrangular la economía de Irán, que depende en gran medida del petróleo. Si se apodera completamente, Irán podría verse obligado a hacer cualquier cosa para recuperarla. Y si se destruye por completo, Irán podría pasar de ser una nación poderosa a tener casi ningún peso en la economía mundial. Y si somos francos, mientras continúan las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, no es de extrañar por qué la isla se convirtió en el centro de atención para Donald Trump, un líder con capacidad militar para tomar el lugar y poner a Irán de rodillas. Actualmente, miles de marines estadounidenses y paracaidistas del ejército ya se dirigen al Medio Oriente, y existe una fuerte posibilidad de que la verdadera meta sea la isla Karg. Pero mientras Estados Unidos se enfoca en la parte más importante de la economía de Irán, hay algo que no debería sorprenderles. No olviden, no es tan fácil conquistar una isla en la vida real como en juegos como Battlefield 3 o Delta Force. De hecho, si Estados Unidos planea tomar la isla solo con las fuerzas que actualmente está enviando al Medio Oriente, existe una gran posibilidad de que la isla Karg sea el lugar donde Estados Unidos experimente una de sus peores derrotas en la historia moderna. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. La isla Karg de Irán puede considerarse el as bajo la manga más importante del país en las negociaciones. Se encuentra a solo unos 25 kilómetros de la costa de Irán, y es conocida no solo por sus antiguos monasterios y templos, sino también por sus impresionantes descubrimientos arqueológicos y, sobre todo, por su refinería de petróleo que maneja casi el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Para Irán, para sus aliados y especialmente para sus enemigos, el verdadero valor de la isla está claro. Cuando controlas la isla Karg, puedes estrangular la economía de Irán, que depende en gran medida del petróleo. Si la toman intacta, podrían obligar a Irán a hacer cualquier cosa a cambio de recuperarla. Y si llegara a ser destruida por completo, Irán podría caer de ser una nación poderosa a casi no tener peso en la economía mundial. Y si somos sinceros, mientras continúe la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, no es de extrañar por qué la isla se convirtió en el centro de atención para Donald Trump, un líder con capacidad militar para tomar el lugar y arrodillar a Irán. Actualmente, miles de marines estadounidenses y paracaidistas del ejército se dirigen al Medio Oriente, y existe una fuerte posibilidad de que la verdadera meta sea la isla Karg. Pero mientras Estados Unidos se enfoca en la parte más importante de la economía de Irán, hay algo que no deben olvidar. No es tan fácil conquistar la isla en la vida real como en juegos como Battlefield 3 o Delta Force. De hecho, si Estados Unidos planea tomar la isla usando solo las fuerzas que actualmente están enviando al Medio Oriente, hay una gran posibilidad de que la isla Karg sea el lugar donde Estados Unidos experimente esto, una de sus peores derrotas en la historia moderna. Tampoco hay casi vegetación densa ni barreras naturales en la isla, excepto por una parte ligeramente elevada en el borde sur. También tiene su propio suministro de agua dulce, y la mayor parte de su costa es arenosa y desciende gradualmente, lo que la convierte en un lugar perfecto para un desembarco anfibio. Aunque está cerca de algunos campos petroleros en alta mar, el petróleo no se extrae directamente aquí. En cambio, aquí se encuentra una enorme terminal petrolera, una instalación que ocupa la mayor parte de la isla. ¿La razón? La mayor parte de la costa de Irán es poco profunda y rocosa, por lo que es más práctico para el país dirigir casi todas las exportaciones de petróleo hacia la isla Karg que construir nuevos puertos de aguas profundas en el continente. Para que te des una idea de lo grande que es la operación en la isla, ahí se encuentra lo que llaman Karg City, un área restringida donde viven aproximadamente 8.200 personas. La mayoría son residentes a largo plazo o semipermanentes. El petróleo se transporta a la isla desde la parte continental de Irán, utilizando una red de oleoductos submarinos. Además,
Hay oleoductos que conectan directamente desde 3 campos petroleros en alta mar hasta la isla Karg, sin pasar por la costa de Irán. Cuando el crudo llega a la isla, puede almacenarse hasta 28 millones de barriles a la vez. Después, se procesa o se refina en la misma isla antes de trasladarlo a la terminal de exportación, donde pueden recibir y cargar hasta 10 superpetroleros al mismo tiempo. Si está a plena capacidad, la isla Karg puede exportar aproximadamente 1.66 millones de barriles de petróleo por día. Pero claro, los encargados de la isla saben que Irán está actualmente en medio de un intenso conflicto regional. Por eso, ya no es como antes de que comenzara la guerra. Desde finales de 2025 hasta principios de 2026, la isla estuvo sacando petróleo más rápido de lo que entraba nuevo suministro, y gran parte de esto se envió a China. Actualmente, las exportaciones desde la isla Karg se han desacelerado mucho. Sin embargo, los barcos de Irán todavía pueden pasar por el estrecho de Hormuz, y los buques de guerra de Estados Unidos y otros países no los molestan. Incluso antes de la guerra, ya había una fuerte presencia militar en la isla, incluyendo las fuerzas estacionadas allí y su pista de aterrizaje de 1.800 metros de largo. Pero el 13 de marzo fue golpeada por un intenso ataque aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según el Comando Central de los Estados Unidos, más de 90 sitios militares iraníes en la isla fueron atacados. Aunque hubo bajas en ambos lados, estadounidense e iraní, la infraestructura petrolera no fue impactada directamente. Estados Unidos dijo que destruyeron instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otras instalaciones militares. Donald Trump, por su parte, dijo que las fuerzas militares basadas en la isla fueron totalmente aniquiladas. Por ahora, no está claro cuánta infraestructura militar queda en la isla Karg, si es que aún queda alguna. Según las imágenes satelitales después del ataque, las exportaciones de petróleo continúan, pero se pueden ver daños en diferentes partes de la isla. Y ahora, llegamos a una pregunta importante. ¿Por qué Estados Unidos quiere tomar la isla? En una palabra, presión. Cuando Estados Unidos controla la isla Karg, es como si tuviera el control total de la economía de Irán. Pueden controlar el atraque y la carga de los petroleros. Pueden detener la operación de la refinería. También pueden cortar el acceso a los oleoductos, o, en el peor de los casos, amenazar con destruir completamente toda la instalación si Irán no cumple con sus condiciones. Según los informes de Axios, que obtienen información de altos funcionarios de Estados Unidos, la isla está entre los principales objetivos para lo que los planificadores estadounidenses llaman el golpe final para terminar definitivamente el conflicto. Mientras Estados Unidos considera otras opciones, como atacar las islas cercanas al estrecho de Hormuz, bloquear las rutas marítimas o confiscar los barcos de Irán, una cosa está clara. Tomar la isla Karg le daría a Washington una enorme capacidad de presión. Según los informes de Axios, el objetivo de Estados Unidos es llevar a cabo una operación sumamente decisiva. El tipo de operación que obligaría a Irán a negociar porque ya no tendría otra opción. Y si Estados Unidos cree que tal vez ni siquiera tenga que pensarlo mucho, la isla de Karg sería el objetivo inicial más lógico. Pero aquí es donde entra la realidad de la guerra. Hay un dicho famoso en el ámbito militar. Ningún plan sobrevive al primer encuentro con el enemigo. A menudo se asocia esto con Helmut von Moltke el Viejo, un general prusiano del siglo XIX. Y aunque la tecnología sea muy avanzada hoy en día, la verdad no cambia. La guerra moderna se vuelve caótica rápidamente, especialmente cuando una fuerza poderosa entra en una operación terrestre complicada y peligrosa, pensando que ya tienen la batalla bajo control. Ahora, antes de analizar la defensa de Irán, hay algo importante que debe quedar claro. No es suficiente para Estados Unidos simplemente tomar la isla y levantar su bandera en medio de la refinería. Si realmente quieren convertir la isla Karg en una moneda de cambio, necesitan mantenerla y controlarla. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. En caso de que Estados Unidos intente ocupar la isla, se enfrentarán a una resistencia intensa, no solo al acercarse a la isla, sino también al intentar tomarla realmente. Pero la parte más peligrosa es que la lucha no terminará aquí. De hecho, para Irán, ahí es cuando realmente comenzará la verdadera defensa. Una vez que el enemigo haya tomado la isla, Irán usará la misma táctica que ha estado usando durante mucho tiempo. No enfrentarse directamente a la fuerza del enemigo,
sino infligir daños continuos. Mediante misiles, drones y otras armas de largo alcance, el objetivo de Irán es simple: hacer que cada movimiento del enemigo sea extremadamente costoso y peligroso. No necesitan ganar en un enfrentamiento directo. De hecho, lo evitarán si es posible, porque saben que sus enemigos, especialmente Estados Unidos, están menos dispuestos a aceptar grandes bajas y daños en comparación con ellos. Pero antes de que todo eso suceda, Irán comenzará primero la defensa mientras las fuerzas estadounidenses apenas se acercan. Desde lejos, ya lanzarán misiles de crucero antibuque, drones kamikaze aéreos e incluso drones marinos. Todo para atacar los barcos que se acercan a la isla. Aunque no está claro cuántas armas le quedan a Irán, hay algo seguro: todavía no se han quedado sin ellas. Esto lo demuestra su capacidad continua para atacar diferentes objetivos en todo Medio Oriente, incluso desde largas distancias. Además, también utilizarán defensas estáticas, especialmente minas marinas, que pueden desplegar en solo unas horas antes de que lleguen las fuerzas estadounidenses. Y recuerda, este tipo de operación requiere una fuerza naval enorme. Esto no se puede ocultar. Irán lo verá antes de que lleguen, especialmente si tienen apoyo de inteligencia de Rusia y China, que según algunos informes, ya podría estar ocurriendo. En cuanto a las fuerzas que vendrán desde el aire, como los paracaidistas y el apoyo aéreo cercano, eso ya es otro asunto. Lo admitan o no, la capacidad de Irán para controlar el espacio aéreo es limitada. Eso significa que Estados Unidos tiene ventaja aquí. Sí, todavía hay peligro, especialmente para las aeronaves que vuelan bajo, que pueden ser alcanzadas por misiles disparados desde el hombro y otras armas. Pero Estados Unidos puede reducir este riesgo usando ataques aéreos de precisión e inteligencia en tiempo real para identificar y destruir las defensas de Irán. Ahora, en cuanto al número de fuerzas terrestres de Irán en la isla Karg, esto no está claro. Primero, Irán realmente no publica este tipo de información ni siquiera antes de los ataques aéreos. Y en segundo lugar, después de los bombardeos masivos de Estados Unidos, tampoco es seguro cuántos soldados o equipos quedaron. Lo más probable es que el equipo pesado estacionado en la isla ya casi no exista. Y según la afirmación de Estados Unidos de que alcanzaron más de 90 objetivos, es posible que también hayan golpeado los escondites de suministros ocultos repartidos por la isla. Pero eso no significa que ya no haya pelea. Todavía existe la posibilidad de que queden armas y suministros, que podrían ser utilizados por los soldados, fuerzas paramilitares e incluso algunos residentes de la isla que están dispuestos a luchar. Todos ellos pueden formar parte de una resistencia organizada contra el desembarco de Estados Unidos. Según el informe de CNN, después de los ataques aéreos del 13 de marzo, Irán está reforzando aún más la defensa de la isla. Esto incluye la colocación de minas antitanque y antipersonal incluso en la propia costa, y el fortalecimiento del sistema de defensa aérea en capas para proteger la isla contra ataques aéreos. Y antes de que ocurra cualquier desembarco anfibio o paracaidista, seguramente habrá primero un intenso bombardeo aéreo. Pero hay un gran problema aquí. Por más avanzada que sea la tecnología, los ataques aéreos no son perfectos. Hay objetivos que no son alcanzados. Hay defensas que no se detectan, especialmente si están bien escondidas. Eso significa que hay minas y sistemas de defensa aérea que seguramente pasarán desapercibidos. Y esos ahora pueden quitarle la vida a soldados estadounidenses o derribar aviones que no sean furtivos, especialmente aquellos que vuelan bajo. Pero aún así, tampoco será fácil para Irán defender la isla una vez que las fuerzas terrestres estadounidenses hayan asegurado una posición. Los defensores iraníes se verán obligados a luchar en áreas abiertas o a usar la infraestructura de la refinería como cobertura. De lo contrario, se verán obligados a retirarse hacia el propio pueblo de la isla, donde vive la mayoría de los civiles. Y aquí es donde la situación se vuelve más peligrosa, porque el verdadero problema para Estados Unidos comenzará después de que ganen. Cuando Estados Unidos ya haya controlado la isla y hayan enviado la noticia de misión cumplida de regreso a Washington, es ahí cuando comenzará la lucha más difícil. ¿Existe la posibilidad de que Irán haga lo que Estados Unidos espera? ¿Aceptar la situación? Y pedir de inmediato negociaciones para un alto al fuego. Pero si nos basamos en las acciones de Irán durante todo este conflicto, parece poco probable. El objetivo de Irán no es simplemente ganar de la manera tradicional. Están dispuestos a aceptar la muerte de sus líderes, la destrucción de sus ciudades, e incluso un gran número de bajas, sean militares o civiles, porque para ellos, lo que realmente importa no es la vida de cada individuo, sino la supervivencia del propio régimen. De hecho,
Si Estados Unidos logra controlar la isla Karg a largo plazo, Irán enfrentará un colapso económico severo, pero para que eso suceda, Estados Unidos necesita tiempo, no solo días, sino semanas o incluso meses. Y en todo este conflicto hay algo claro. Irán tiene una comprensión profunda y casi aterradora de cómo actúa Estados Unidos. La realidad es que el público estadounidense no está preparado para aceptar el gran número de bajas de sus soldados. Tampoco están dispuestos a soportar los efectos económicos prolongados y severos solo para derrocar a la República Islámica de Irán. No importa lo que quiera la administración de Donald Trump, está claro que el público estadounidense, así como su mercado, e incluso una gran parte de sus propios seguidores, no le dan mucha importancia a esta guerra. En el caso de Irán, la situación es diferente. Esta guerra lo es todo, y hasta ahora han apostado repetidamente a que pueden obligar a Estados Unidos y a sus aliados a ser los primeros en retirarse. Si esta va a ser la reacción de Irán ante la captura de la isla Karg, la primera victoria de Estados Unidos, esto es solo el comienzo de una lucha más dura, porque lo siguiente que enfrentará Estados Unidos no será solo la defensa, sino todo un país dispuesto a contraatacar. Cuando se trata de fuerzas terrestres, las fuerzas terrestres de Irán son enormes. Hay aproximadamente 350.000 soldados en el ejército regular, además de unos 150.000 de la Guardia Revolucionaria Islámica y cientos de miles de combatientes paramilitares de la llamada Fuerza de Resistencia, BCJ. Hasta ahora, estas fuerzas no han estado muy involucradas en la línea del frente, a menos que estén siendo bombardeadas o utilizadas en ataques con misiles y drones. Pero hay algo seguro. Ya están listos para entrar en combate después de semanas de estar prácticamente esperando. No será fácil para Irán llevar a cabo una operación de desembarco a gran escala para retomar la isla, especialmente ahora que su marina ya ha sufrido grandes daños. Pero si hay algo por lo que Irán es conocido, es por su creatividad en la guerra. Y sobre todo, están dispuestos a arriesgar sus propias vidas para causar daño al enemigo. No necesitas un barco grande para atacar. Puedes usar lanchas rápidas, barcos de pesca, incluso remolcadores para ataques pequeños. Ataques continuos en la costa de la isla que pueden entorpecer y desorganizar las operaciones de las fuerzas estadounidenses. Pero lo más peligroso aún es su artillería. Puede que su alcance no sea suficiente para golpear objetivos lejanos en Medio Oriente, pero es más que suficiente para alcanzar la isla Karg, que está casi al lado de la costa de Irán. Y la amenaza no termina ahí. También existe la posibilidad de que Irán use drones de corto alcance, como los que se utilizan en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo más preocupante es que posiblemente usen drones controlados por fibra óptica que pueden evadir la tecnología de interferencia del enemigo. Pero claro, todo esto tiene un precio. En cada paso que dé Irán, tienen que sopesar qué tanto están dispuestos a sacrificar solo para dañar al enemigo. Si Irán logra acercar su artillería de largo alcance, o incluso sus botes de desembarco improvisados dentro del alcance de la isla Karg, Estados Unidos seguramente lo detectará de inmediato, y harán todo lo posible para destruirlos antes de que se acerquen. Pero aún así, eso no significa que ya no representen una amenaza. En cuanto estas armas estén posicionadas, todavía pueden representar un peligro serio para las fuerzas estadounidenses que ya hayan desembarcado en la isla. Y recuerda, serán aún más importantes a medida que la batalla se prolongue. Además, existen amenazas aún mayores que vendrán de lugares más lejanos. Estos son los drones kamikaze, así como los misiles de crucero y los misiles balísticos que pueden ser lanzados desde cualquier parte del territorio de Irán. Aunque no está claro cuántas de estas armas quedan, hay algo seguro. Irán todavía tiene suficiente para representar una amenaza incluso para objetivos más lejanos que la isla Karg. Y cuando se trata de distancias más cortas, aquí es donde la situación se vuelve aún más peligrosa. Irán tiene un gran arsenal de misiles de corto alcance y drones, armas que tal vez no puedan alcanzar países como Israel o bases estadounidenses lejanas. Pero para la isla Karg son más que suficientes. Es posible que Estados Unidos e Israel estén más enfocados en las armas de largo alcance de Irán, porque esas representan una amenaza más directa para ellos. Pero si todavía quedan una gran cantidad de drones con un alcance de unos 100 kilómetros, eso sería una pesadilla para los soldados en la isla, porque estos drones se pueden lanzar desde cualquier parte de Irán, cubriendo ese alcance. Golpearían directamente la isla Karg. Y cuando comiencen estos ataques, el objetivo no serán solo los soldados, sino el mismo sistema que los mantiene con vida. Sistemas de defensa aérea, instalaciones de radar, equipos de comunicación,
Cuando estos sean destruidos, toda la fuerza estadounidense en la isla será aún más vulnerable. Mucho peor. Debido a la corta distancia, el proceso es muy rápido. Desde la obtención de armas, la preparación, hasta el lanzamiento, puede tomar solo unos minutos. Y en unos minutos más, esto impactará en el objetivo. Eso significa que son más difíciles de detectar, más difíciles de rastrear y tienen más posibilidades de atravesar la defensa, especialmente en las primeras etapas donde el escudo de defensa aérea de Estados Unidos en la isla aún no está completamente operativo. En todo este conflicto, ha surgido un patrón claro. Para Estados Unidos e Israel, la distancia equivale a seguridad. Mientras más lejos estén de Irán, más a salvo estarán de sus armas. Pero en el caso de la isla Karg, no tenían esa ventaja. Y aunque antes tenían distancia, la pelea no fue nada fácil, cuanto más ahora, cuando están casi al lado mismo del origen de la amenaza. La semana pasada, The New York Times informó que varias bases militares de Estados Unidos sufrieron graves daños debido a drones y misiles de Irán. Algunas de estas bases, especialmente en Kuwait, casi ya no son habitables. En esta situación, si las tropas estadounidenses se trasladan a ubicaciones más cercanas a Irán, como la isla Karg, su posición se vuelve sumamente peligrosa. Debido a su capacidad limitada para evadir o protegerse, se vuelven un blanco fácil, como patos sentados.